Hoy, miércoles 2 de enero, en Interfaz, se fusionan dos secretarías y surge la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de México. Te contamos sus funciones en nuestro reportaje del día. Conoce cómo se elabora el presupuesto de egresos de la Federación y la propuesta del presidente de México de cómo utilizarlo en el sector educativo, científico y universidades para el 2019. ¿Conoces el artículo 3 de la Constitución dedicado a la educación? Conoce todos los detalles y la propuesta que se hace en la nota que elaboramos para ti. Nos visita Jean-Paul Cruz para platicarnos sobre el desarrollo para el monitoreo de inmuebles del Instituto Politécnico Nacional. Los restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvieron un 2018 muy activo, pues su labor de conservación del patrimonio cultural se efectuó en distintos recintos. El foro del Centro Universitario de Teatro de la UNAM abrió sus puertas a la puesta en escena Palinuro en la Escalera. Conoce todos los detalles en este reportaje. Y el gobierno de la Ciudad de México presentó el programa Pilares. Quédate a ver en qué consiste. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Quédate a ver Interfaz. Comenzamos. Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México y de Interfaz. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos una vez más, siendo miércoles 2 de enero del 2019. Estamos listos para hacer su interfaz entre el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Hola, Ana Cris, muy bien. Es un placer saludarte y, por supuesto, a todos ustedes a lo largo y ancho del país y, por supuesto, habiéndole deseado ya un excelente inicio de año, estar con ustedes como todas las mañanas en estos temas tan importantes, tan trascendentales para nuestro país y, por supuesto, poco a poco incorporándonos, muchos ya en la parte laboral, otros les quedan unos días de vacaciones todavía, así que bueno, pues poco a poco entrando de lleno a este 2019, así que bueno, quienes siguen disfrutando de su periodo vacacional, pues les deseamos felices días, al igual que todas sus familias. Bueno, pues estamos iniciando. Saludo con mucho gusto a Grisela Yebra. Acompáñenos. Ciencia, educación y sociedad tienen una relación estrecha y son factores determinantes para la competitividad y el bienestar de un país. Un ejemplo claro de esto se puede observar en la educación superior, la cual presenta un gran impulso para generar ciencia y tecnología. Del otro lado del círculo, el acceso al conocimiento que propicia la educación desde sus niveles más básicos es un elemento fundamental para el desarrollo de perfiles científicos. Las instituciones educativas son mediaciones básicas para vincular a la sociedad con la ciencia. Son importantes porque es allí donde se pueden producir la formación de investigadores que produzcan ciencia. La educación es un eslabón en la cadena entre el conocimiento y su aplicación a la sociedad. Sin embargo, estudios realizados a escala internacional en los últimos años nos están hablando de una reducción de las vocaciones científicas de la sociedad. Investigaciones realizadas por la Comisión Europea nos muestran la opinión de estudiantes europeos de alrededor de 15 años en relación con las ciencias y con la tecnología, observándose en esta encuesta cómo la falta de interés de los jóvenes hacia las ciencias viene justificado en general por una falta de atractivo de las clases de ciencias, por su dificultad, por el desinterés y en cierta medida también a la mala imagen que tiene la ciencia en la sociedad como algo aburrido o para pocas personas. En una era en la que somos completamente dependientes de la ciencia y la tecnología, resulta preocupante, pues el desinterés por la ciencia nos convierte en seres indefensos tanto desde el punto de vista personal como del colectivo. Es por ello que es imprescindible dotar a los ciudadanos no solo de un lenguaje científico, sino también enseñarles a desmitificar y a decodificar las creencias adheridas a la ciencia y a los científicos, así como a discernir entre las desigualdades generadas por el mal uso de la ciencia y sus condicionantes económicos sociales. En conclusión,
Para lograr el progreso de un país es necesario la generación del círculo virtuoso entre ciencia, tecnología y sociedad, que darán como resultado el bienestar común a través de voluntad política y el financiamiento para la investigación y tecnología, factores fundamentales para un impulso sostenido y sustentable. Así es, el dominio de la ciencia, Ana Cristina, nos va a llevar a grandes resultados, a buenos resultados, resultados positivos, y para ello es muy importante, como ya lo decías al final de tu comentario, Ana Cristina, el financiamiento y que por supuesto los gobiernos se involucren. Bueno, pues una buena noticia para iniciar este 2019 es el que presenta el gobierno de la Ciudad de México, ya que cuenta con una nueva dependencia. Se trata de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a conocer cuáles son sus funciones en nuestro reportaje del día. La Ciudad de México cuenta con una nueva secretaría. Se trata de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que fusiona dos dependencias con el propósito de atender de manera integral cada una de las áreas, así como eficientar la gestión de recursos materiales y humanos. El gobierno de la ciudad ofrece educación formal y complementaria a la población a través de programas y acciones que brindan conocimientos y habilidades para el desarrollo pleno de sus capacidades. Con sus nuevas funciones, esta dependencia también se encarga de promover la innovación científica y vincular a la población con instituciones académicas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explica cómo inicia sus operaciones. Se incluyen las funciones que tenía la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, se incluyen como parte de la Secretaría de Educación, va a haber 2 subsecretarías, cada una va a atender un tema distinto y se van a atender todos los temas. Vamos a ahorrar recursos para poderlos destinar a lo que se requiere, no a burocracia. A través de esta secretaría, a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez, el gobierno capitalino brinda educación inicial, media superior y superior, toda vez que la educación básica es responsabilidad de la Federación por medio de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Mantiene sus funciones de coordinar la estrategia del gobierno para hacer de la educación un derecho efectivo, además de apoyar la ejecución de proyectos científicos, técnicos y de innovación de impacto directo en la capital del país. Que la mayor parte de los recursos que se apoyen para estudios, proyectos, etcétera, tengan que ver directamente con las necesidades de la ciudad. No podemos repetir lo que hace CONACYT en la Ciudad de México. Nuestro objetivo es apoyar proyectos directamente vinculados con la ciudad. En esta nueva etapa, la administración local busca crear el sistema de educación inicial para reforzar los servicios que ofrecen los centros de atención infantil en todas las alcaldías, los cuales serán totalmente gratuitos e incrementarán su matrícula. En lo referente a escuelas de educación básica, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se planea atender a los planteles afectados por el sismo de septiembre de 2017 e iniciar un plan de revisión de seguridad estructural en todos los planteles públicos y privados, además de duplicar el apoyo para útiles y uniformes escolares, así como aumentar el número de escuelas que reciben desayunos escolares. Se busca abrir 5 planteles más de educación media superior y el mismo número de educación superior, además de la instalación de ciberescuelas por medio de los llamados pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. En el área de la ciencia, tecnología e innovación, la Secretaría apoyará iniciativas que atiendan las problemáticas de la capital, como las que tienen que ver con resiliencia, estudios sobre sismos, agua y envejecimiento, entre otros que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estos proyectos, para los cuales en 2019 se destinarán cerca de 280 millones de pesos, tendrán vinculación con instituciones académicas. La Secretaría de Educación Capitalina surgió en 2005 con el propósito de impulsar un modelo educativo que respondiera a las necesidades de la ciudad, mientras que en 2007 se creó el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal como organismo descentralizado. En 2013 fue elevado de rango a secretaría. Interesante este tipo de propuestas, Ana Cristina. Yo creo que eso va a generar muy buenos dividendos en materia de desarrollo social y, por supuesto, para enfrentar muchos retos, muchos problemas que en este 2019 se nos presentan, como por ejemplo el cambio climático. Así es, estaremos muy pendientes para ver cómo se va desarrollando esta nueva estructura en donde se unen la educación con la ciencia, que puede ser una alianza muy interesante en la Ciudad de México. Así es. Vamos a hacer una breve pausa, pero tenemos más temas en Interfaz, no se vayan. En
1839, Louis Daguerre se convierte en el primer hombre en tomar una fotografía de la Luna con una cámara inventada por Joseph Nicéphore Niepce. Y bueno, hace unos días quedó aprobado el presupuesto de la Federación para el próximo año y bueno, pues también ahí se desglosó y se definió cuál será el presupuesto destinado para la ciencia y la tecnología y le preparamos esta nota para ver cómo será utilizado el presupuesto en este rubro. el desarrollo económico de un país, la inversión en ciencia y tecnología es fundamental. Para el ejercicio fiscal 2019, el Gobierno de México invertirá alrededor de 5 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 89,000 millones se destinarán al programa de Ciencia, Tecnología e Innovación. El presupuesto del programa de Ciencia, Tecnología e Innovación se divide en los sectores de gobernación, relaciones exteriores, agricultura y desarrollo rural, comunicaciones y transportes, economía, educación pública, salud, marina, medio ambiente, energía, turismo, cultura, seguro social y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología surgió el 29 de diciembre de 1970 como un organismo descentralizado de la administración pública y federal. Su meta es consolidar un sistema científico y tecnológico que responda a las demandas prioritarias del país, dar solución a problemas y necesidades específicas que contribuyan al nivel de vida y bienestar de nuestra población. Las áreas en las que se enfoca para la solución de problemas más urgentes del país son tecnologías de información y comunicación, biotecnología, materiales avanzados, diseño y proceso de manufactura e infraestructura y desarrollo urbano y rural. Desde su creación hasta el año de 1999, se presentaron 2 reformas y una ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico. El 5 de junio del 2002 fue que se promulgó la Ley de Ciencia y Tecnología con el propósito de incrementar la capacidad científica y la promoción del desarrollo tecnológico. Comparte gasto con sus 28 centros e instituciones de investigación, con una cantidad aproximada de 24,000 millones de pesos. En el CONACYT, el presupuesto se divide principalmente en becas de posgrados, en el Sistema Nacional de Investigadores, en el fortalecimiento sectorial de ciencia, tecnología e innovación y en el fomento regional de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. Asimismo, dentro del programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, existe un monto dedicado a la sección de Ciencia y Tecnología como parte del desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. El apoyo para la infraestructura como laboratorios y bibliotecas debe cobrar mayor importancia, ya que a partir de ella se genera, difunde y aplica la ciencia, tecnología e innovación. De igual manera, el respaldo a la formación de nuevos recursos humanos provocará nuevas maneras de hacer ciencia. Cabe destacar que el crecimiento social y económico de una nación está directamente vinculada a su capacidad de generar y aplicar el nuevo conocimiento. En la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la nueva directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulla Roses, anunció que el año entrante el Consejo se transformará en el Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Esto con el objetivo de fomentar el concurso de todas las áreas, incluyendo las ciencias sociales y humanidades, en favor del desarrollo científico y tecnológico con responsabilidad ética, social y ambiental. Y un tema que también estuvo dentro del ojo de la opinión pública fue cuál va a ser el presupuesto para las universidades públicas de nuestro país. Nuestra compañera Bonnie Moctezuma nos cuenta cómo va a estar acomodado el presupuesto. El Gobierno de México, a través de los ingresos de venta de petróleo, venta de bienes, servicios de empresas y organismos públicos y contribuciones de trabajadores y patrones al Sistema de Seguridad Nacional,
obtiene los recursos necesarios para que se realice el cumplimiento de las funciones del sector público. A estos recursos económicos se les denomina gasto público y su orientación, destino y tipo de gasto se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación. Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, describe la cantidad, forma de distribución y destino que se le dará a los recursos públicos. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el presupuesto debe presentarse cada año ante la Cámara de Diputados para su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. El gasto público se utiliza principalmente para construcción de carreteras y viviendas, apoyo al campo, actividades económicas y fomento al turismo, generación y distribución de electricidad, seguridad nacional, impartición de justicia, actividades legislativas, reparto de recursos a estados y municipios, relaciones con otros países y para proporcionar servicios de salud y educación. Este año, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se propuso una política de austeridad para optimizar el gasto público y aumentar considerablemente los recursos destinados al sector educativo. Con el objetivo de coincidir con el compromiso de austeridad del gobierno federal, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, a través de un comunicado, expresó que a partir del próximo mes de enero parte de su salario será devuelto a la tesorería, además de que presentará el programa de austeridad. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, también reintegrará parte de su salario. Asimismo, el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Peñalosa Castro, también se decidió por la racionalidad de sus recursos para inmobiliaria e infraestructura. En consecuencia, con la propuesta del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados destinó los recursos necesarios para garantizar la viabilidad operativa de las instituciones de educación superior. De acuerdo con la información proporcionada por la Cámara de Diputados, el presupuesto para la UAM será de 3.420.504.520 pesos. Para la UNAM, el monto será de 13.790.604.957 pesos. Para el Politécnico, su presupuesto será de 4.204.307.630 pesos. Mientras que para la Universidad Autónoma de Chapingo, la cantidad destinada será de 2.825.648.246 pesos. El aumento de recursos también corresponde a la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio de México, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y a los centros de enseñanza técnica industrial. Cabe destacar que el presidente de México también planea crear en su primer año de administración 100 universidades públicas, con la finalidad de que la educación superior llegue a las zonas más alejadas y marginadas del país. Pues ahí está importante esta asignación, este reacomodo a las instituciones universitarias, ¿no? Nuestras máximas universidades, así que bueno, vamos a ver cómo se empieza a acomodar. También esto apenas empieza, hay que tener un poco de paciencia para ver cómo se definen. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz y bueno, seguimos platicando de estos interesantísimos e importantísimos temas, de todos los cambios que se van a vivir en esta administración del gobierno federal. Entre ellos, pues bueno, ya desglosamos un poco el presupuesto y también se está proponiendo una reforma al artículo 3º constitucional, ya saben, el artículo dedicado a la educación que impactaría en pues cómo se estructura la impartición de la educación en nuestro país, buscando implementar la Secretaría de Educación Pública a partir de este 1 de diciembre. Y para conocer más detalles sobre esta iniciativa, nos acompaña en el estudio nuestra compañera generadora de información, Ana Luisa Guerrero, que preparó un trabajo especial sobre este tema. Ana Luisa, muy buenos días, bienvenida. Feliz año. Ana Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana, muy buenos días, Omar. Muy contenta de estar con ustedes iniciando el año, agradeciendo, bueno, la preferencia de nuestro auditorio. Y en efecto, los tiempos de cambio se viven en nuestro país y la educación no es un tema menor, es un tema que está dentro de la agenda del nuevo gobierno y para ello se planteó una reforma al artículo 3º constitucional. Se trata de
pues cambiar un poquito y ver cómo es que se va a mejorar la educación en nuestro país. Y de acuerdo con lo que establece la autoridad federal, bueno, es tener en el centro y darle su valor al magisterio nacional. Si les parece bien, vamos a ver este trabajo que he preparado en torno a las modificaciones que ha tenido el artículo 3º constitucional a lo largo de su historia. Suman 10. Perfecto, excelente trabajo, vamos a revisarlo. Todos los mexicanos tienen derecho a recibir educación. Así lo establece nuestra Constitución desde que se promulgó el 5 de febrero de 1917. El artículo 3º resguarda el derecho a la educación bajo los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad. A lo largo de su historia, ha tenido 10 reformas, todas ellas con el propósito de redefinir los postulados que en materia educativa tienen los gobiernos. Recientemente, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma cuyo propósito es revalorizar la labor docente. La primera reforma al 3º constitucional se presentó el 12 de diciembre de 1934, durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, que establecía que la educación que impartiría el Estado sería socialista, proporcionando una cultura basada en la verdad científica. Su proyecto educativo ponderó la implementación de escuelas rurales y agrícolas. La segunda reforma se presentó el 30 de diciembre de 1946, durante el periodo del presidente Miguel Alemán Valdés, al plantear que la educación tendría que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentaría el amor a la patria, a la conciencia de la solidaridad. Además, establecía que el criterio de la educación se mantendría ajeno a cualquier doctrina religiosa. El 9 de junio de 1980, durante la presidencia de José López Portillo, se presentó la tercera reforma que establecía dotar de autonomía a las universidades y a las demás instituciones de educación superior. Se respetaba la libertad de cátedra, investigación, de libre examen y discusión de ideas. La cuarta reforma se dio el 28 de enero de 1992, en el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari, que precisó que la educación que imparta el Estado debía ser laica, buscando evitar que la educación oficial privilegiara o promoviera profesar una religión. De ahí que la educación primaria, secundaria y normal, que fuera impartida por particulares, requiriera expresa autorización, debiendo ajustarse a los planes y programas que estableciera la autoridad. Un año después, el 5 de marzo, se dio la quinta reforma en la que se estableció la obligatoriedad de la primaria y la secundaria, además de que se instruyó que el Estado promovería y atendería todos los tipos de modalidades educativas, incluyendo la educación superior y apoyando la investigación científica y tecnológica. Durante el mandato del presidente Vicente Fox, el 12 de noviembre de 2002 se dio la sexta reforma al artículo 3º para reconocer el derecho de todo individuo a recibir educación, instaurando la obligatoriedad desde preescolar hasta el nivel medio superior. Se estableció que el Poder Ejecutivo determinaría los planes y programas de estudio de la educación básica y normal para todo el país, pero que consideraría las opiniones de otros sectores políticos y sociales involucrados en la educación. El 10 de junio de 2011, durante el mandato del presidente Felipe Calderón, se estableció que una de las finalidades de la educación que imparte el Estado debe ser el respeto a los derechos humanos, mientras que la octava reforma se realizó el 9 de febrero de 2012, cuando se declaró a la educación media superior como obligatoria y pasó a ser responsabilidad del Estado para el desarrollo óptimo de la nación. La novena reforma se dio el 26 de febrero de 2013 durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en la que se estableció como objetivo la búsqueda de la calidad educativa y se contemplaba la identidad cultural del país para garantizar la igualdad de todos a recibir una educación de calidad. El pasado 12 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la 10ª reforma al artículo 3º. La iniciativa agrega por primera vez el concepto de niñas, niños y jóvenes, a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. A los principios tradicionales de la educación, ahora se suman conceptos de integralidad, equidad y excelencia. Establece una política incluyente para educación indígena, bilingüe y bicultural que sea adecuada a la diversidad cultural y étnica de México. Además, la iniciativa establece la obligatoriedad de la educación superior y el derecho de los docentes a acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua.
Pues interesantísimo, Ana Luisa, este recorrido que haces por la historia en materia educativa, porque hay que decir que, bueno, pues el artículo 3 es precisamente lo que da esa cohesión, esas herramientas legales, por supuesto, para que la educación cobre vida, ¿no?, en la aplicación posterior. Entonces, bueno, este recorrido es muy interesante y sobre todo destacar que en este último ajuste pues tiene que ver un peso importante en lo que es el magisterio. Así es, como pudimos ver, cada gobierno ha querido imprimirle, parte de sus intereses en su gestión educativa, desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se dio una educación socialista y que fue ido modificándose. Lo interesante en esta revisión que hicimos es que se establece la obligatoriedad, la gratuidad y, la laicidad de la educación en nuestro país. Además que, ha ido cambiando y se ha hecho obligatoria, el preescolar, la media superior, y ahora se plantea en esta última reforma del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la obligatoriedad de la educación superior. Claro. Así es, Ana Luisa. Y también, es interesante recordar que esta propuesta de reforma, que como bien lo mencionas en tu nota, fue enviada el 12 de diciembre, todavía tiene que pasar por las cámaras, ¿no? Todos los ajustes que vayan a hacer los legisladores, que sea aprobada y después para ya poder también ser aprobada por los congresos locales y que finalmente se haga esta modificación 10ª al artículo 3º de la Constitución. Al menos 17 congresos locales de todo el país tienen que votar positivamente estos cambios de ley, precisamente al artículo 3, que ya van a empezar entre lo que es enero y febrero a darse estas circunstancias. Claro, así es, pues seguiremos dándole seguimiento al curso que lleve esta reforma. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que también nos pueden seguir a través de redes sociales. Ahí pueden revisar las entrevistas que se han hecho, no solo los otros en semanas anteriores. Así que también visiten nuestras redes sociales AIEDMX o búsquenos así como Agencia Informativa de Educación de México por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, por supuesto. Hoy tenemos en el estudio un joven talentosísimo. Él es Juan Paul Cruz. Él es alumno de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Sabemos que el Poli genera gente muy innovadora, gente muy comprometida además con las innovaciones que se están generando en materia tecnológica, científica en México y en el mundo. Hoy nos va a platicar sobre un sistema que desarrolló para monitorear inmuebles. Muy buenos días. Monitorear inmuebles desde la supresión de lo que son riesgos, posibles riesgos, eliminación de lo que son posibles riesgos, también para reducir los costos, por supuesto, de servicios como el agua, como la luz, en fin, todas estas características. Pero ¿quién mejor que tú, Juan Paul, para explicarnos de qué se trata? Gracias, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Omar. Es un sistema que consta en una aplicación web y unos dispositivos que en conjunto nos permite controlar todo estas propiedades y sus servicios básicos, como lo son agua, luz y gas, que es lo primordial que hay en una casa y que se puede controlar para prevenir estos riesgos y estos costos. Claro. Ya que en una situación de desastre como son los sismos, no nos preocupamos de si dejamos todo bien o apagado. Entonces, cuando salimos y ya estamos a salvo en las zonas de bajo riesgo, claro, podemos controlarlo desde cualquier buscador, desde cualquier dispositivo que tenga internet. Por ejemplo, si tú no tienes internet, puedes pedirle a alguien que esté ahí que te preste su celular y desde un buscador accedes a tu cuenta y puedes controlar estos dispositivos desde cualquier lugar donde te encuentres. Claro. Entonces, esto nos sirve para evitar riesgos en estas situaciones, pero también cuando nosotros olvidamos que algo encendido y salimos de viaje o a la plaza o cosas así, claro, podemos también ahí monitorear qué se quedó encendido y así controlarlo para reducir estos costos que luego llegaban a pasar, que dejabas la luz encendida y ese mes ya llegaba caro el recibo. Sí, o dejabas el gas encendido y podía ocasionar pérdidas materiales o claro, incendios. Claro.
Juan, cuéntanos un poco de dónde surge la idea, cómo te surgió esta necesidad de resolver este problema, cómo fuiste logrando pues aterrizar estas ideas que fueron surgiendo ya para finalmente crear esta aplicación. Bueno, Ana, primero tenía que buscar un proyecto para poder titularme de la carrera de técnico en informática. Y estaba buscando yo algo que, aparte de titularme, pudiera servir. Entonces empecé a hacer un estudio y vi que mi mamá siempre nos preguntaba que si habíamos dejado bien la casa, que si no se nos había olvidado alguna luz encendida. Entonces, de eso yo realicé una encuesta. Y en esa encuesta vi que había demasiada gente que le ocasionaba lo mismo, que se le olvidaba si dejaron una luz encendida o la estufa, que era lo más recurrente. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un sistema con el cual pudieras controlar este inmueble de distintos puntos. Entonces, de ahí surgió la idea y fue donde empecé a investigar y desarrollar. Claro, interesante eso que comentas. Ahora bien, por ejemplo, dentro de tu proyecto, ¿qué elementos consideras? La gente tiene que adecuar sus sistemas de apagado y encendido de la luz o del gas o del agua para poder adquirir no adquirir porque supongo que estarán apenas en un proceso de desarrollo, pero esto implica también que el consumidor ajuste sus sistemas de medición o con los que actualmente se cuenta funciona esta aplicación que estás proyectando. No, de hecho todo lo contrario, porque yo vi que eso era un gasto innecesario y que nadie quiere hacer. Estoy adecuando los dispositivos para que funcionen ya con lo que tenemos en las casas. Entonces, yo soy el que me estoy adecuando a lo que ya tenemos en las instalaciones de las casas para poder poner estos dispositivos y que no tengan que cambiar ninguna de sus instalaciones. Claro, entonces platícanos, por ejemplo, un ejemplo. ¿Cómo se daría esa solución si alguien está afuera, se va de viaje y de repente deja la estufa prendida? Ok. Estos dispositivos de la parte de gas se ponen en las llaves de paso, que son unos motores que abren o cierran las llaves de paso. Entonces, cuando deja encendido esto, viene con un sensor. Entonces, ese sensor capta que está encendido por la detección del gas. Entonces, ya que detecta gas en la aplicación, aparece que está encendido esa parte del sistema. Entonces, usted le da en un switch de prendido y apagado, y lo que hace el motor es que cierra la llave y así ya evita el flujo. Entonces, aunque esté abierta la llave de la estufa, la perilla, ya no hay flujo de gas, entonces ya se apaga. Activa el motor y el motor en automático cierra. Así es. Por ejemplo, en el caso de la luz, ¿cómo funciona este dispositivo? De la luz hay dos cosas. Una, que son los apagadores, que controlan los focos. Entonces, con este se conecta y ya lo apaga o lo enciende, también dice si está encendido o apagado. Y de los aparatos se ponen unos plugs como extensiones donde se conectan ahí los aparatos y también dice si está encendido o apagado y ya lo puede controlar igual de la aplicación con un switch. Pues sin duda es un proyecto de generación de innovación. ¿Qué tan importante ha sido el Politécnico Nacional para ti para poder emprender este tipo de proyectos? ¿Y cuál es el mensaje que le das de forma breve a los jóvenes para que emprendan proyectos como el tuyo? Bueno, pues el Politécnico para mí ha sido de vital importancia porque fundamentalmente es donde yo inicié, porque estudié primero en el CECI 13, en Ricardo Flores Magón, donde en la carrera de técnico en informática me dieron todas estas herramientas para poder desarrollar y ampliar mi mente, porque sin estos conocimientos no hubiera podido nunca llegar a esta idea. Entonces, lo comparo con otras instituciones o otras formas educativas y se me hace que sí va por muy buen camino. Le hace falta obviamente porque todos tenemos dificultades, pero a mi parecer va muy bien. Y ahorita en la Escuela Superior de Cómputo que estoy viendo que sí voy muy bien adquiriendo estos conocimientos. Y es de vital importancia que nosotros los jóvenes empecemos a emprender porque así podemos mejorar la economía del país y también mejorar la vida de todos nosotros. Entonces, aunado ya
podemos crecer muchísimo más como personas y como sociedad. Muy bien. Pues importantísimo este mensaje que nos dejas, Juan Paul. Te deseamos muchísimo éxito en Gracias, este proyecto y que pronto estés aquí para contarnos más acerca de él. Claro que sí, Gracias. muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. El Centro de la Imagen dio a conocer la 18ª edición de la Bienal de Fotografía. Se trata de una exposición que se conforma por 24 proyectos en la que participan artistas visuales de diversos países. Vamos a conocer todos los detalles. La fotografía es un arte que busca resaltar la belleza de un instante y resguardarlo de manera permanente. El fotógrafo se encarga de visibilizar un suceso desde el campo de la estética a través de su propia cosmovisión y experimentar sensorialmente desde un aquí y un ahora. En este sentido, la cámara fotográfica es la herramienta para transmitir esa propia percepción y que cautive nuestra mirada. El Centro de la Imagen dio a conocer la 18ª edición de la Bienal de Fotografía. A lo largo de 38 años, se ha ido transformando, tanto en las temáticas como en el avance tecnológico detrás de la captura de la imagen, como son los materiales, las técnicas y las tendencias. Cada edición ofrece un panorama diverso y diferente al anterior y al futuro. En ese sentido se comunica más con los intereses sociales y estéticos dentro de las propuestas artísticas de cada autor. Es un certamen que para nosotros es muy importante para la comunidad fotográfica y para el público poder observar y acercarse a 24 puntos de vista distintos en relación a temáticas muy variables y diversas. Esta muestra se divide en 6 núcleos: exhumar, endoscopías al paisaje; encarnar, movilizaciones en la imagen; ensayar, reconfiguraciones urbanas; resistir, en disputa por el territorio y la memoria; existir, afirmaciones y contactos; y, por último, migrar, tiempos cruzados y extraños familiares. La exposición se compone de 24 proyectos conformados por 295 piezas, en la que participaron artistas visuales, tanto mexicanos como extranjeros residentes en México. En esta ocasión, los ganadores del concurso fueron Omar Gámez y Osvaldo Ruiz. El primero cuenta con una trayectoria de 20 años, con 4 participaciones en este certamen. Su obra, llamada Flores, está basada en la pintura del barroco español, destacando las habilidades técnicas del artista llevado a la actualidad en un sentido más íntimo y subversivo. Es un trabajo en torno a las afectividades, es un trabajo en donde estoy vinculando distintas cosas. En primer término, invité solamente amigos, fueron arreglos creados por los dos. Íbamos al mercado de Jamaica, comprábamos las flores, buscábamos un patrón de color. Por su parte, Osvaldo Ruiz participó con la serie fotográfica Nos han dado la tierra, que tiene como tema central la milpa tradicional en el campo mexicano del estado de Jalisco. Lo que me interesó era ver la lucha que están manteniendo estos campesinos tradicionales del ejido San Isidro contra las agroindustrias que están alrededor de ellos y que literalmente los están sofocando, que utilizan químicos, que contratan a los jornaleros para someterlos a condiciones de trabajo muy brutales, muy fuertes. La mención honorífica la obtuvo Óscar Farfán. Su obra lleva como título Blanco sobre negro, 98 minutos, la cual trata del tiempo de trabajo, el tiempo humano depositado en las mercancías y en las ideas, como la medida en el sistema de producción vigente. La exhibición estará expuesta en el Centro de la Imagen, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México hasta marzo de 2019. Además, les comentamos que los restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvieron un 2018 muy activo y muy, por supuesto, exitoso, pues su labor de conservación del patrimonio cultural se efectuó en distintos recintos. Vamos a conocer parte de su trabajo en este reportaje que nos presenta nuestra compañera Mildred Martínez.
Como parte de las tareas sustantivas del Instituto Nacional de Antropología e Historia está la conservación del patrimonio cultural. Fue así como durante 2018 se dieron a la tarea de restaurar el paraguas del Museo Nacional de Antropología, la cabeza momificada de una guacamaya, así como indumentarias tradicionales y de época, pintura mural, obras de arte, acervos documentales y edificaciones prehispánicas. Durante 4 meses, personal del Museo Nacional de Antropología intervino en la fuente invertida del patio central del recinto museístico aplicando una técnica alemana de limpieza profunda llamada Ice Blaster, una forma de limpieza donde el hielo seco es aplicado con presión controlada para eliminar la suciedad totalmente. Podría decirles que la suciedad que estaba incrustada es como el proceso que tienen las estalagmitas y las estalactitas en una cueva. Es esta humedad que se va depositando y que se va secando y entonces quedan los minerales acumulándose poco a poco hasta que se hace una piedra. Es un poco el proceso de suciedad que teníamos aquí. Eliminarla es complicado porque se va rigidizando cada vez más entre más seca esté. En uno de los templos de Hecatl, dios del viento, el INAH instaló cédulas, fotografías y un video mapping que muestra a los usuarios la trascendencia histórica del monumento mexica. Ya requería de un mantenimiento, nosotros le llamamos menor, pero en realidad era mayor. Ya había hoyos, ya había muchos espacios de los estucos que se habían desprendido, ya le faltaban varias piedras en lo que son los clavos. O sea, era muy necesaria la conservación. La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía también contribuyó en estos trabajos de conservación, interviniendo el plumaje de una guacamaya bandera momificada, la cual fue encontrada en la cueva Avendaños en Chihuahua. La preservación que tuvo la cabeza de guacamaya, el color del plumaje se conserva, muchos de los rasgos dados por la estructura ósea están intactos y bueno, aunque solamente se conservó la cabeza, pues nos permiten hablar que hubo una serie de condiciones de conservación muy propicias para que estos elementos pudieran llegar a nosotros. Cabe señalar que esta ave se convirtió en un animal importante en el imaginario colectivo de los pueblos del norte de México y suroeste de Estados Unidos, porque representaba un ave solar. Además se le vinculaba con la lluvia por sus colores azulados y verdosos, que para los antiguos indígenas guardaban relación con el agua. La labor de los profesores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía llegó hasta la ciudad de Washington, donde intervinieron el conjunto de murales creados por Roberto Cueva del Río entre 1933 y 1941, y otros alumnos de esta misma institución educativa también efectuaron la estabilización de 2 huipiles del fondo reservado de la colección etnográfica del Museo Nacional de Antropología. Ambas prendas de finales del siglo XIX o principios del XX de la Mixteca oaxaqueña. Finalmente, los restauradores del INAH también trabajaron en la estabilización del fondo conventual del Museo y Archivo Histórico Casa de Morelos en Morelia, Michoacán, integrado por 1.507 volúmenes impresos entre los siglos XV y XIX. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz y bueno, seguimos hablando de cómo la ciencia, la tecnología, ya hablamos con este chico del Politécnico que pues nos enseñó cómo enlazar la ciencia y la tecnología con preocupaciones que tienen que ver pues también con el ahorro de energía, con el ahorro de combustible y todo esto nos lleva a un tema muy importante en la actualidad, que es por supuesto el cuidado ambiental. Y por eso nos enlazamos con Saúl Hernández Islas. Él es maestro de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, también del Instituto Politécnico Nacional, y nos va a platicar sobre un proyecto que busca crear conciencia sobre la educación ambiental y lo hacen a través de una estación de radio. Muy buenos días, muchísimas gracias por tomarnos este enlace para Interfaz. ¿Qué tal amanece este 2 de enero del 2019? Muy bien, muchas gracias por la invitación y esperemos que este año nos vaya bien a todos, sobre todo al ambiente. Así es, Saúl. Platícanos un poco sobre este proyecto que a través de la radio pues hace conciencia sobre algo tan importante en nuestros días como es el cuidado del medio ambiente. Sí, mira, hablar de voz ambiental, que así se llama el programa,
es hablar de años atrás de trabajo de los jóvenes, en donde la iniciativa salió de la UPIBI, del Politécnico, en donde se unieron varios chicos en una idea, con una ocupación y preocupación de trabajar por el ambiente y de llevar las ideas de los jóvenes a otros niveles. En ese caso, en aquel tiempo, Voz Ambiental surge como un periódico interno en la escuela y pasados los años, hoy nos dan la oportunidad en una estación vía internet, Radial FM, en donde pues se tienen a diversos invitados, en donde se hablan de diversas temáticas para que los jóvenes principalmente sigan viendo que sus ideas, que sus pensamientos, pero que sobre todo sus inquietudes sobre el ambiente, pues son y pueden ser canalizadas a través de abajo hacia arriba, ¿no? De la gente hacia las autoridades, de la gente hacia las comunidades, de la gente hacia los gobernantes. Es una tarea muy importante, me da mucho gusto saludarte, Saúl. Lo que supongo ustedes quieren generar, porque una cosa son los investigadores, los científicos que están constantemente generando pues, elementos, inventos, alternativas para combatir el cambio climático, pero comunicarlo también es fundamental porque la sociedad, toda la sociedad debe estar involucrada, sabiendo cuáles las problemáticas, por supuesto, que estamos viviendo y cómo resolverlas. Supongo que ese es uno de sus objetivos. Claro que sí. Nosotros partimos de la cultura y de la educación ambiental. Correcto. Estamos convencidos, los jóvenes están convencidos de que si tenemos niños educados ambientalmente, jóvenes educados con una conciencia ambiental, vamos a tener a ciudadanos más respetuosos del ambiente, más comprometidos y que como futuros ingenieros ambientales o profesionistas, pues vamos a tener menos problemas con ellos. Por eso, hablar de educación ambiental es hablar desde ese, le llamamos grassroots, de trabajar desde abajo hacia arriba, decirles a las autoridades, a las personas adecuadas, que la educación ambiental debe de ser el eje de todas las acciones que se quieran encaminar hacia una protección, una conservación al ambiente, y trabajar con los niños debe de ser fundamental porque los niños son las futuras generaciones, y entonces las actividades de Atsala pues van desde ir a escuelas primarias, jardines de niños, secundarias, preparatorias, hacer eventos donde podamos informarle a las comunidades que cuidar el ambiente, de que invertir en el ambiente es rentable. Así es, pues importantísimo esto que nos comentas, comunicar es clave. ¿Nos podría repetir, por favor, cuáles son las señales específicas por donde se pueden escuchar esta frecuencia? Eso por un lado, y por el otro, ¿cómo puede participar las personas? Es muy probable que ante este tipo de espacios, que creo yo muy oportunos y necesarios, las personas buscan también involucrarse con propuestas, con ideas, con posicionamiento respecto al cambio climático. El cambio climático es uno de los temas internacionales que se están debatiendo diariamente. Incluso hay presidentes, directamente lo decimos, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pues él está muy escéptico ante lo que está pasando sobre el cambio climático. Por supuesto, la comunidad internacional, por fortuna, coincide en que es uno de los temas urgentes de atender de la agenda internacional. Entonces, me gustaría que nos proporcionara esta información. Es importante que tomemos conciencia de varios puntos. Uno de los importantes, y lo hablábamos en uno de los programas de radio del año pasado, de cuáles son los retos para el ambiente, principalmente en México y como consecuencia, pues, y de igual manera en el mundo. Hablábamos de que los principales retos para México es el cuidado del agua. Uno de los grandes problemas, y lo sufrimos hace unas semanas con el recorte del agua por el mantenimiento a unas instalaciones en el Cutzamala, sufrimos todos esa escasez de agua, y que por ahí hablan algunos que uno de los problemas grandes
y se piensa en un momento dado que el problema Saúl, se llegara de carácter mundial, la escasez del agua. Saúl, porque recordemos que en el mundo... Saúl, ¿me escuchas? Voy a tener que interrumpirte porque estábamos esperando que la conexión, el audio, hay problemas en el audio, lo que nos estás explicando no se está entendiendo bien. De tal manera es que vamos a hacer una breve pausa, si nos lo permites, para tratar de que el audio se recupere de forma adecuada y poder retomar esta entrevista contigo. Así que, si nos lo permiten, vamos a hacer una brevísima pausa. Ana Cristina, estamos platicando con Saúl Hernández Islas, maestro de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, sobre una estación de radio, Voz Ambiental, así se llama, y que precisamente busca, entre otros objetivos, concientizar sobre lo que estamos enfrentando actualmente en el mundo, que es el cambio climático. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. En 1920 nace el escritor y profesor de bioquímica Isaac Asimov, de origen ruso, quien entre otros títulos escribió el libro Yo Robot. En 1915, Venustiano Carranza expide la Ley del Divorcio. Seguimos intentando establecer la buena comunicación, el buen audio con Saúl Hernández, con quien manteníamos una entrevista. Vamos a ver, si no, les prometemos que lo estaremos invitando aquí al estudio para que nos platique de esta interesante estación de radio. Mientras tanto, les comentamos, o los invitamos más bien, a conocer el Centro Universitario de Teatro, conocido también como el CUT, un importantísimo centro de enseñanzas que forma actores y actrices. Y bueno, pues todo esto fue creado gracias al progreso de los movimientos teatrales aquí en México. El Centro Universitario de Teatro, identificado también como el CUT, es reconocido como uno de los más importantes centros de enseñanza por su formación de actores y actrices del país. Se fundó en 1962 por Héctor Azar, jefe de la selección de teatro de la UNAM, quien propuso su creación como progreso de los movimientos teatrales en México. Durante los primeros 10 años se impartían únicamente cursos para los interesados en el teatro. Fue en 1973, con Héctor Mendoza, que se convirtió en una escuela formal de actuación donde los aspirantes a actores y directores adquirían conocimientos y experiencias que otros lugares de formación teatral no ofrecían. El mundo del teatro también cambia y las escuelas tienen que cambiar también. Y esta escuela sí ha sufrido transformaciones, pero ha seguido un mismo espíritu. Y es un espíritu que reúne la enseñanza-aprendizaje del teatro con los procesos productivos y de creación, y que están muy cerca de la praxis y de la teoría teatrales. Los conjunta, los integra para estar en contacto con el teatro real. Ha logrado posicionarse como una sólida institución de enseñanza teatral que brinda a sus alumnos elementos que los forjarán para desempeñarse exitosamente. No solo en un medio tan complejo, exigente y competitivo como lo es el teatro, sino en otros ámbitos relacionados con toda la labor escénica. El CUT ha sido dirigido por figuras importantes del teatro mexicano como Héctor Azar, Héctor Mendoza, Luis de Tavira, Ludwig Margules, José Caballero, Raúl Quintanilla, Raúl Cermeño, José Ramón Enríquez, Antonio Crestani y actualmente Mario Espinosa. En esta época tenemos una etapa especial porque el centro era un centro que ofrecía diplomados y ahora ya somos un centro que ofrece licenciatura, y estamos en planes y en esfuerzos para convertirse en una escuela nacional que nos dará pues, más autonomía y planes a mediano o largo plazo que tengan que ver con el desarrollo de gente de teatro. En el CUT todo se ordena en torno a los procesos creativos y de producción. Los grupos son pequeños y la atención es personalizada. Es una escuela que su característica es una escuela pequeña, que trabaja con grupos muy seleccionados, porque el tipo de materia de estudio
no puede hacerse en grupos grandes. Entonces seguimos un proceso de selección muy meticuloso. En estos momentos ese proceso es primero pasar el examen general de la UNAM, y una vez que se pasa ese examen general de UNAM se recibe una cita para una audición donde presentan un pequeño ejercicio y una canción, y hay una entrevista y se hacen algunas cosas más, y a partir de eso hay una selección, una segunda selección, y luego empieza un propedéutico que dura varias semanas. Es decir, es un proceso muy largo para entrar. El año pasado participaron 600 y pico en la primera etapa para escoger un grupo de 16 alumnos. El Centro Teatral es un espacio académico de matrícula reducida. Cuenta con una licenciatura que es Teatro y Actuación, con una duración de 4 años, con planes y programas de estudio flexibles, y que también trabaja ya en la realización de posgrados y especialidades. Y la cosmovisión del pueblo totonaca es representada en cada ritual de los voladores de Papantla. Seguramente los han visto en algún lugar de nuestro país. Una ceremonia ancestral para conectar al hombre con el cielo y la tierra. La ceremonia ritual de voladores se refrenda como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Los símbolos y ceremonias de la cultura totonaca revalidan con esta distinción una altura digna de los ancestros que iniciaron este ritual para abrir un diálogo con la naturaleza y el mundo de lo divino. Durante la develación de una placa en la Plaza Media Luna de la zona arqueológica de El Tajín en Veracruz, que refrenda la declaratoria de la UNESCO de la ceremonia ritual de los voladores como patrimonio inmaterial de la humanidad, Rogaciano Ramos Jiménez, maestro abuelo totonaco, comentó que ser volador significa ser fuerte, claro, soñador, pero sobre todo es un compromiso y un honor. En su idioma natal, el totonaco, y ante diversas autoridades locales y estatales, el veterano volador manifestó que, para él y sus compañeros voladores, el ritual tiene un origen y principios, por lo que se debe promover, difundir y conservar esta tradición, ya que de ella deriva el bienestar de los pueblos y su cultura. Además, el reconocimiento y la justa dimensión de esta ceremonia ancestral es resultado de un importante trabajo de investigación y documentación en el que participaron voladores de México y Centroamérica, encabezados por los de Papantla, Veracruz. Cabe mencionar que se tiene registro de la existencia de este ritual desde el año 600 a.C. Son ceremonias que expresan principios y valores fundamentales de la cosmovisión indígena que, de acuerdo a la tradición totonaca, durante un periodo de sequía y hambruna, los sabios ancianos enviaron a mensajeros sacerdotes, en este caso los voladores, para brindar ofrendas a los dioses y pedirles la lluvia que fecundaría la tierra. El vuelo es la parte final de la ceremonia, que se inicia desde la elaboración de la vestimenta y una preparación espiritual previa. El proceso incluye la búsqueda del palo sagrado, su corte, arrastre y levantamiento, la danza previa, la petición de perdón al bosque y el montaje de un altar. Pues ahí está, seguramente que lo hemos visto muchísimas veces, por lo menos los mexicanos que hemos visitado sitios arqueológicos o lugares turísticos, a estos famosísimos voladores de Papantla, pero a lo mejor no todos conocíamos bien cuál es el significado de este ritual ancestral de nuestro país. Un ritual hermosísimo, peligroso, que se requiere de gran maestría por parte de estas personas, pero bueno, pues allá de tu tierra, ¿no? De Veracruz, estos voladores, ¿tú también le haces al vuelo como ellos o no? No, me encantaría, pero es un conocimiento. Se requiere muchas habilidades, ¿no? Sí, que seguramente desde muy niños empiezan a aprender a hacer este tipo de suertes, ¿no? Sí, espectacular, muy bonito. Bueno, vamos a una brevísima pausa, regresamos con más. En 1871 muere Margarita Maza, esposa del presidente Benito Juárez, hija de Antonio Maza y Petra Parada, quienes acogieron a un niño indígena que no hablaba español. Ese niño fue Benito Juárez, que tenía 20 años más que Margarita. Gracias por continuar con nosotros. Les comento que el Foro del Centro Universitario de Teatro de la UNAM abrió sus puertas a la puesta en escena Palinuro en la Escalera, montaje basado en la obra del escritor Fernando del Paso, quien lamentablemente falleció recientemente.
La obra de teatro Palinuro en la escalera se presentó nuevamente ahora en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Es la versión teatral de un capítulo del libro Palinuro de México, del escritor mexicano Fernando del Paso, donde se retrata el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. La puesta en escena tuvo su estreno en 1993 en el Festival Internacional Cervantino y como parte del 25º aniversario del movimiento estudiantil de 1968, dirigida por Mario Espinosa, quien ahora, 25 años después, la dirige junto con la brasileña Clarisa Malheiros en el Centro Universitario de Teatro, también conocido como el CUT, donde también se tocan temas como la liberación sexual. Palinuro en la escalera es un capítulo de la novela de Fernando del Paso, Palinuro en México. Es uno de los capítulos finales y cuenta la historia de Palinuro, un joven, ¿no?, estudiante de medicina, que regresa a su edificio en la Plaza de Santo Domingo después de ser atropellado por un tanque en el Zócalo de la Ciudad de México durante las manifestaciones de 68, que con personajes de la comedia del arte, personajes clásicos como Pantalone, Colombina, Arlequino, Pierrot, Tartaglia, ¿no? Se va contando esa historia desde tanto los estudiantes que se reunían en grupos donde festejaban la posibilidad de un país más libre. Sobre el movimiento del 68 se han realizado diferentes libros, artículos, exposiciones, documentales, películas y series. Sin embargo, esta obra retrata los hechos del movimiento con la frescura, juventud, irreverencia y fiesta que también tuvo este suceso, destacando también el magnífico trabajo que realizan y plasman en el escenario los alumnos del CUT, quienes ejecutan una grandiosa actuación, resultado de su dedicación y preparación en el centro teatral. Es el trabajo final de la generación del CUT, del Centro Universitario de Teatro, a la generación 2015. Entonces, es el grupo que ha trabajado junto por 4 años, un grupo que afortunadamente, ¿no?, ha hecho trabajos muy bonitos y trae entre ellos, ¿no?, un potencial, ¿no?, de trabajo pues grandioso, yo puedo decir. Nos van a dar muy buenos actores para el México contemporáneo. Lo diferente de esta obra a la de hace 25 años se muestran en elementos como la escenografía, el vestuario y la música, pero hay algo muy importante. Los ojos del espectador no cambian. El sentimiento es el mismo al de hace varias décadas atrás. Poder trabajar con esa generación que sí, como esperaba, me resultó muy atractiva. A mí me encanta trabajar con los jóvenes creadores. Creo que es muy importante y creo que es una tarea importante, ¿no?, de hacerse en México. En la obra actúan los alumnos del CUT, Diego Alonso, Andranik Castañón, Joali Michelle Covarrubias, José Cobian, Silvia García, María Kemp, Itziar Larrieta Mena, Luis Javier Morales, Grisel Ocampo, Fátima Samano, Sabrina Tenopala, Andrés Tirado Díaz de León y Elías, quienes forman parte de la generación 2015 del Centro Universitario, quienes nos expresan su sentir al representar esta obra y de su formación en el CUT. Para mí ha sido una oportunidad enorme estar aquí, formar parte de este elenco, de este grupo maravilloso del que tengo el privilegio de formar parte. Y esta es nuestra última puesta en escena de la carrera. Y la verdad es que fue un proceso de montaje lleno de gozo. Nosotros ya habíamos trabajado con Mario Espinosa porque fue nuestro maestro en segundo año y nos entendimos muy bien con él. Y con Clarisa también fue un proceso maravilloso. Esta es mi casa, no sé, este es el lugar en el que realmente descubrí el teatro. El CUT además es una escuela que trata de llenarte de herramientas para que tú después, a lo largo de tu carrera, puedas seguir desarrollándote como actor. Y pues cada uno de nosotros tiene características, tiene cualidades y habilidades distintas. Yo me siento muy agradecido con esta escuela y esto apenas empieza. También conversamos con el alumno José Cobian, quien nos platica de su experiencia. Representar a través de esta obra a toda la juventud, siendo yo joven, siendo yo universitario de la UNAM, me parece pues tanto responsable como privilegio.
responsable porque estamos dando tanto nombres, tanto posturas, cosas que verdaderamente pasaron, las estamos poniendo en juego dentro de escena. Y pues muy contento de que ya por fin ya vayamos a egresar después de 4 años muy largos pero muy fructíferos de estudiar, de carrera de teatro. Siento, pues, es un poco raro porque es como sentirse muy honrado al mismo tiempo que sentirse con mucha emoción. El CUT representa para mí mi primera casa. Aquí me baño, aquí todo. Aquí está mi familia y aquí está todo aquel conocimiento que he recaudado durante todos 4 años. Ha sido pues aquí. Tanto el edificio como las personas que habitan el CUT para mí son mi familia y pues mi casa. Les invito a una obra que les va a hacer vivir una experiencia pues gozosa, ¿no? Y al mismo tiempo adentrar en esta temática que nos concierne a todos. Precisamente estábamos platicando, Omar, cómo esta escena del teatro y de este tipo de puestas en escena que tienen muchas particularidades, que son muy experimentales y que nos presentan una forma de vivir el arte que es muy especial. Así es, un ambiente muy distinto el del teatro, así que por fortuna en México, en la Ciudad de México en especial, pero también en Guadalajara, en Monterrey, existen grandes alternativas, grandes representaciones, grandes artes escénicas y por supuesto de la mano con este tipo de escuelas como el CUT de la UNAM, pues nos ofrecen una gran calidad de obras. Así que aprovechemos, vamos al teatro, vamos a hacer una breve pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos con más temas aquí en Interfaz. En 1902, el presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del Monumento a la Independencia. Llegamos a la última parte de Interfaz y bueno, la educación y la cultura, también el deporte son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Es por eso que el gobierno de la Ciudad de México presentó el programa Pilares. Vamos a ver de qué se trata. Con el propósito de construir una mejor sociedad a partir del desarrollo y la libertad, el gobierno de la Ciudad de México presentó el programa Pilares, acción que busca crear espacios para que todos tengan acceso a la educación, cultura y deporte. Los pilares son puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes que estarán distribuidos en diversas casas de cultura, bibliotecas públicas y centros de desarrollo de las 16 alcaldías. Este proyecto estará compuesto por una ciberescuela, un espacio de formación del saber y economía social, además de una zona para actividades culturales y deportivas que contribuirán a la formación de una cultura de paz. En estos centros culturales se impartirán talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios, como manejo de sistemas de captación de agua de lluvia, huertos urbanos, entre otros. Pero en particular en este proyecto estamos buscando a aquellos jóvenes que por alguna razón dejaron la escuela, que por alguna razón se han acercado a prácticas delictivas porque no tienen otras opciones. Además, este proyecto abre sus puertas para que las personas se conviertan en promotores educativos, culturales o deportivos y colaboren en la capacitación, enseñanza y desarrollo de la comunidad. El gobierno de la Ciudad de México tiene como objetivo principal que los 300 centros comunitarios contribuyan en el desarrollo social de más de 200,000 jóvenes capitalinos. Si quieres conocer más sobre Pilares, te recomendamos ingresar a su página web, pilares.cdmx.gov.mx. Y bueno, ahora nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional con nuestro compañero Krishna Corona. Él nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa.
Muy buenos días, Ana Omar. Saludos desde Palacio Nacional. Este día, en su primera conferencia de prensa del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló lo que será la convocatoria para la Guardia Nacional. Está enfocada, está dirigida al reclutamiento de 50,000 jóvenes a lo largo y ancho del país, jóvenes entre 18 y 30 años para quienes tienen alguna especialidad académica, jóvenes que se integrarán a este cuerpo de seguridad de élite, en donde podrán recibir, o que representará para ellos una oportunidad de vida personal, académica y profesional. Si les parece, vamos a ver los detalles con el presidente López Obrador y los titulares de Sedena y de Marina. Quisimos hacer esta convocatoria desde Palacio Nacional y que yo invitara a los jóvenes a participar, porque se trata de una contribución. Los que van a pertenecer a la Guardia Nacional van a tener la misión de cuidar a los ciudadanos, de cuidarnos a todos, de darnos seguridad. Y es un trabajo muy digno, honroso. El objeto es de brindarle la oportunidad a los jóvenes que habitan en la República Mexicana para que se sumen a este esfuerzo nacional. Para materializar esta etapa se reclutarán del 2019 al 2021 un total de 50,000 jóvenes. Durante el presente año solamente corresponderá captar 21,170 elementos destinados unos bajo responsabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional, 14,000, y por la Secretaría de Marina, 6,000. Una vez aprobado su ingreso a la Guardia Nacional, los nuevos integrantes recibirán una formación integral bajo los 3 ejes siguientes: axiológico, que son valores y virtudes, incluyendo la disciplina militar y derechos humanos; técnico profesional, que incluye adiestramiento policial y especializado; capacitación operacional, que les permita cumplir con las 4 misiones que se encuentran consideradas para la Guardia Nacional y que son las siguientes: preservar la seguridad pública, prevenir y combatir los delitos de los órdenes federal, común y militar, preservar la seguridad en las zonas afectadas en casos de desastre, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas. Ana Omar, el gobierno federal ha hecho hincapié en que este cuerpo de élite se actuará con pleno respeto a los derechos humanos y con un alto perfil profesional. Los detalles aquí desde Palacio Nacional. Un saludo. Pues interesante esta oferta educativa, Ana Cristina, la nueva guardia que se pretende construir en nuestro país. Pues ahí está la educación para los jóvenes. Consulten las bases en las páginas del gobierno de México. Así es, así llegamos al final de esta emisión de 2 de enero. Nos vemos mañana con mucho más. Chao.